Bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión de este día. Vamos a continuar con la clase entonces desde donde nos quedamos en la reunión anterior que tuvimos la semana pasada. Pues lastimosamente, ¿verdad? Como ya ven cómo está la situación en la universidad ahorita, pues nos va a estar tocando al menos este día de esta forma virtual. Bien, entonces empecemos. No sé si se mira lo que estoy compartiendo. Si pueden, me contestan ahí mediante voz porque no puedo, no me Sí se ve, aparece. ingeniero. Quiero ver. No me acuerdo cómo hacer para que se vea más chiquito en un lío de algo. Bueno, no me está dando opción aquí. Vamos a ajuste de vista. No, solo no. Bueno, sí vamos a estar entonces. Si no me equivoco, nos quedamos en esta última parte donde vimos, creería yo, la ecuación del campo eléctrico. No sé si me pueden confirmar si esto fue lo último en lo que nos quedamos. Revisen ahí sus apuntes de la clase anterior. Sí, justamente ahí nos quedamos, ingeniero. En esto, ¿verdad? Bueno, veamos entonces, ya en la clase anterior estuvimos hablando un poco acerca de lo que es, o son, mejor dicho, los campos eléctricos. Vimos que el campo eléctrico, si se recuerdan, les dije yo que es un vector, y aquí lo podemos ver. eh, Arriba de la letra E mayúscula tenemos una flecha que, como habíamos dicho anteriormente, representa una cantidad vectorial. Entonces, habíamos dicho que para calcular el campo eléctrico, eso lo hacemos mediante la división. Vamos a tener que dividir la fuerza que ejerce o que ejercen las cargas. Tendríamos una F sub 0, que también es un vector. Recuerden que la fuerza es un vector sobre una U sub 0, que es una carga de... Para no repetir carga, vamos a ver, quiero ver... Bueno, digamos que la carga de un objeto. Esa prácticamente va a ser la definición de campo eléctrico. También habíamos dicho que en el sistema internacional, si las unidades de fuerza ya conocemos que son un newton y la unidad de carga es un coulomb, entonces vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico lo vamos a medir por un newton sobre coulomb, que sería una N mayúscula sobre una
C mayúscula. Recuerden que deben de ser mayúsculas las dos porque son o representan, mejor dicho, el apellido de dos personas. Bien, ahora sí, empezando con la clase, vamos a tener que la carga en su cero puede ser positiva o negativa. Si Q sub 0 es positiva, bueno, si Q sub 0 es positiva, la fuerza que vamos a tener, F sub 0, va que experimenta por la carga, va a tener la misma dirección que el campo eléctrico E sub 0. Mientras que si Q sub 0 es negativa, tanto la fuerza F sub 0 y el campo eléctrico E sub 0 van a tener direcciones opuestas, como podemos observar en la figura que está abajo. Si pueden observar en la figura, la parte de arriba nos dice que si la fuerza F sub 0 es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico ejercida sobre una carga puntual Q sub 0 que está colocada en un campo eléctrico E. Entonces, si podemos observar el primer caso en el que la carga es positiva, ahí podemos ver que Q sub 0 es positiva y tenemos una carga Q también que es positiva. Vamos a ver que el campo eléctrico va hacia la derecha en la misma dirección que la fuerza F sub 0. Y además nos dice que la fuerza sobre una carga de prueba positiva Q sub 0 va a apuntar en la misma dirección que el campo eléctrico. Mientras que en el dibujo o en la figura de abajo, Q sigue siendo positiva, pero ahora Q sub 0 es negativa. Pueden ver que incluso Q sub 0 es color azul ahora. En ese caso, podemos ver que el campo eléctrico va hacia la derecha, pero como ahora tenemos dos cargas que son opuestas, una carga Q que es positiva y la otra Q sub 0 que es negativa, entonces la fuerza es una fuerza de atracción. Por lo tanto, la fuerza F sub 0 va en dirección hacia la izquierda, ya que se está atrayendo con esa otra carga Q. Mientras que en el caso de arriba, como las dos son positivas, la fuerza es de repulsión. Por eso es que la fuerza F sub 0 va hacia la derecha, o va contraria, mejor dicho, a la carga positiva que es grande. Y nos dice que aunque el concepto de campo eléctrico tal vez sea nuevo, en la idea básica de que un cuerpo origina un campo en el espacio que lo rodea y un segundo cuerpo responde a dicho campo, ya lo hemos utilizado antes. No de esa forma, pero sí ya lo hemos utilizado. Si quieren, copien el dibujo para que lo tengan ahí y que se hagan una idea, ¿verdad? Para cómo funciona esto del campo eléctrico. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo copien.
Continuamos. Terminaron de copiar. Sí, ingeniero. Vale, continuemos entonces. Bien, entonces nos dice que comparemos la ecuación de campo eléctrico con la expresión ya conocida de la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre una masa m sub cero. En una, podemos ver que la fuerza gravitatoria es igual a la masa, una masa sub cero, multiplicado por la gravedad. Mientras que en la otra, que es la fuerza que ejerce alguna carga, tenemos que la fuerza F sub cero es igual a la carga sub cero multiplicado por el vector de campo eléctrico. Prácticamente el tipo de ecuación vendría siendo bastante parecido. Vamos a tener entonces ahora el campo eléctrico de una carga puntual. Nos dice que si la fuente de distribución es una carga puntual, Q, será fácil encontrar el campo eléctrico que ésta produce. A la ubicación de la carga le vamos a llamar el punto de origen y al punto P, donde se determina el campo, le vamos a llamar el punto del campo. También es útil el introducir un vector unitario R que apunta a lo largo de la línea que va del punto del origen al punto del campo, como se observa en la figura. Y aquí podemos ver abajo una figura que va desde un punto S, donde está ubicada Q, hacia un punto P, donde está Q sub cero. La distancia que hay entre S hasta P es una distancia R y podemos ver que hay un vector unitario R también que apunta desde el punto S hasta el punto P. Cópienlo entonces y vamos a continuar.
Continuamos entonces. Continuemos. Vamos a tener que este vector unitario va a ser igual al vector de desplazamiento R del punto de origen al punto del campo, dividido entre la distancia que hay entre ambos puntos. Vamos a tener que, entonces, este vector unitario va a ser prácticamente el mismo vector R, que separa a los dos puntos. Es decir, que el vector unitario va a ser el vector que hay entre ambos puntos sobre la distancia que hay entre ellos. Además nos dice que si colocamos una pequeña carga de prueba, un sub cero, en el punto del campo P a una distancia R del punto del origen, la magnitud F sub cero de la fuerza va a estar dada por la ley de Coulomb. En ese caso, la ecuación es F sub cero, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub cero. Ya sabemos que eso lo podemos sustituir por una K, y eso va a estar multiplicado por el valor absoluto de la carga Q multiplicado por Q sub cero sobre R al cuadrado. ¿Y qué era R al cuadrado? ¿Alguien se recuerda? Distancia. Es la distancia exactamente que hay entre los, en este caso, entre las dos cargas. Entonces, vamos a tener que de la ecuación del campo eléctrico se obtiene la magnitud de E, que es el campo eléctrico en el punto P, la cual va a estar dada por E, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub cero multiplicada por el valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Y esa va a ser la magnitud del campo eléctrico en una carga puntual. Ya con el vector unitario R podemos escribir la ecuación vectorial que da tanto la magnitud como la dirección del campo eléctrico E. Entonces, la ecuación del campo eléctrico, que es la que podemos ver abajo, que está encerrada, nos dice que el campo eléctrico o el vector de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub cero multiplicado por Q sobre R al cuadrado, y eso va a estar multiplicado por el vector unitario R. Y eso nos da el campo eléctrico de una carga puntual. Eléctrico, ahora sí. Campo eléctrico de una carga puntual. Copien las ecuaciones entonces, ya que
Estas sí son bastante importantes. Voy a dar unos 5 minutos para que los copien. ¿Terminaron de copiar? ¿Copiaron la fórmula ya? Sí, enero. Va, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, como les había mencionado la semana anterior acerca de cómo se comporta el campo eléctrico, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Tenemos que, por definición, el campo eléctrico
de una carga puntual siempre tiene una dirección que se aleja de la carga positiva, pero el campo eléctrico siempre se va a acercar hacia las cargas que son negativas. Aquí podemos ver en los dibujos que en el literal A nos dice que el campo producido por una carga puntual que es positiva, el campo siempre va a ser hacia afuera. En este caso, alejándose de la carga que lo produce. Mientras que en el otro caso, el campo producido por una carga negativa siempre va a estar apuntando hacia la carga, o sea, hacia adentro, acercándose hacia esa carga negativa. Eso es lo que yo les había mencionado en la clase anterior, que los campos siempre van a alejarse para cargas positivas y se van a acercar hacia la carga cuando la carga es una carga negativa. Copien los diagramas ahí para que no se les vaya a olvidar eso, porque es bastante importante a la hora de que estemos resolviendo ejercicios. Copien los dibujos. Continuamos entonces. Terminaron de hacer, aunque sea ahí, un medio dibujo de cómo se comportan los campos eléctricos dependiendo de si la carga es positiva o negativa. Bien, continuemos entonces. Vamos a iniciar entonces con un ejemplo 1. Y nos dice que cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga puntual Q que tiene un valor de 4 nanocoulomb. Nos dice que la carga puntual puede representar cualquier objeto pequeño cargado con ese valor de Q.
que las dimensiones del objeto son mucho menores que la distancia entre el objeto y el punto del campo. Bien, vamos a ver este ejemplo. Copien entonces el enunciado. ¿Ya copiaron el enunciado? Sí. Vale, vamos entonces a hacer ese ejemplo. ¿Se recuerdan cuál es la ecuación para poder obtener la magnitud del campo eléctrico? Hace poco la acabamos de copiar. Les dije que la copiaran, era una que estaba encerrada en un cuadrado. ¿Alguien me la puede decir?
¿Quién me la puede decir ahí? Freddy, ahí ya sé que está poniendo atención, ahí me puede ayudar. Freddy se quedó dormido. Ocupa la fórmula, ¿verdad? Sí. Vaya, yo noté la que dice que es igual a 1 sobre 4 pi e sub 0 Ajá. por q sobre r cuadrado. 1 sobre 4pi, E sub 0. epsilon Ah, bueno. Excelente. sub 0 multiplicado por q Q sobre r cuadrado. sobre r al cuadrado. ¿Por qué más? Por el Solamente. vector unitario, parece. Recordemos que ahorita estamos simplemente calculando lo que es, qué es lo que nos pide. Nos dice la magnitud del campo eléctrico. Si agregamos aquí el, si agrego yo el vector unitario, entonces esta E se me hace, se- si yo agrego este vector unitario R, entonces estaría calculando el vector de campo eléctrico. Pero como nos están pidiendo solamente la magnitud, no vamos a tomar en cuenta el vector unitario, así que lo voy a borrar. Entonces, como no tengo vector unitario, esto de aquí simplemente es la letra E. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ingeniero. Incluso lo podemos ver aquí, que simplemente estamos sin el vector unitario. Solo que aquí, como estamos calculando la magnitud, vamos a tener que utilizar el valor absoluto. Bien, nos está preguntando la magnitud del campo eléctrico. Entonces, esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Incluso lo voy a escribir aquí. Esto es igual a K multiplicado por igual a K multiplicado por el valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Y es exactamente lo mismo. Ya habíamos visto que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es el mismo K. Bien, entonces si hacemos así, ¿cuál es el valor de K? ¿Alguien se recuerda? Les pregunto porque para que se lo vayan aprendiendo poco a poco, porque esta K la vamos a seguir utilizando todavía. ¿Cuál era el valor de K? El valor aproximado, ocupemos, para no estar utilizando el puño de 9 letra. por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Exactamente, es 9 y 10 elevado a la 9 newton multiplicado por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado.
esa es prácticamente, bueno, ese es prácticamente el valor de la constante K. Y eso va a estar multiplicado por el valor absoluto de la carga, que es 4 nanocoulomb, y nano ya sabemos que es x10 a la menos 9, valor absoluto, sobre sobre, sí, bueno, aquí se me olvidó la unidad. Vamos a poner aquí afuera, coulomb, veamos, coulomb, y abajo tengo que está situado a 2 metros de una carga puntual. Ese 2 metros al cuadrado es 4 metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Aquí vamos a ver que, lo bajo, vamos a ver que estos metros al cuadrado, voy a poner otro color, si se mira, creo que no me deja ponerlo más gruesa la línea. Veamos. No, no me deja cambiarle la versión. No sé si se mira ahí. Bien. No, bueno, estos metros al cuadrado se me eliminan con los metros al cuadrado. Vamos a tener que el coulomb que tengo aquí se me va a eliminar con el cuadrado de los coulomb que están elevados al cuadrado, y ahora me va a quedar la respuesta como Newton sobre coulomb, que es como debería de quedar. Bien, ¿cuánto nos da el resultado? Ayúdenme ahí ustedes con la calculadora. Ahorita. 9. Díganme. 9 Newton. 9 exactamente. Entonces la respuesta es 9 Newton sobre coulomb. Voy a poner en color rojo. Se mire o destaque. ¿Le da a todos lo mismo? Sí. Vale. Bien, veamos, corroboramos con el ejercicio. Vemos que exactamente nos da 9 Newton sobre coulomb. Nos dice que para poder comprobar el resultado, podemos emplear la definición de campo eléctrico que nos dice que es la fuerza eléctrica sobre unidad de carga. Para eso, podríamos, ¿verdad? Aquí, utilizar la ecuación de la fuerza que ejercen las cargas. Ya la conocemos, que es 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, multiplicada por el valor absoluto de
una carga Q por Q sub 0 sobre R al cuadrado. Si sustituimos los valores, pues la única que vamos a tener que andar cargando es Q sub 0. O siquiera lo hacemos aquí, abajo. A ver, el espacio no me va a dar por el tamaño del letra. Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a ver, comprobando el resultado. Vamos a tener que F es igual a, yo voy a ocupar K, para no estar escribiendo la división otra, Q multiplicado por sub 0, y esto va a estar dividido entre R al cuadrado. Si sustituimos los valores, tenemos 9 y 10 elevado a la 9. Voy a obviar para mientras las unidades. Ya sabemos que es Newton multiplicado por metro sobre metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Para no estar escribiendo. Q, ¿cuánto nos dice que era? 4 nanocoulomb. Lo escribo aquí. 4 y 10 a la menos 9 multiplicado por Q sub 0. Cierro y esto lo divido entre R al cuadrado, que es prácticamente 4. Es 2 metros, pero 2 al cuadrado es 4. 4 metros al cuadrado. Me había dicho que las unidades no las iba a poner. ¿Cuánto me daría eso? Solo dejando puesto nada más el Q sub 0, porque eso sí no lo conocemos. Nueve me da. Nos da 9, ¿verdad? Nos da 9 multiplicado por sub 0, y esto es igual a Newton, porque es una fuerza. Es 9 por Q sub 0, Newton. Y ahora vamos a aplicar la fórmula del campo eléctrico. ¿Cuál era la fórmula del campo eléctrico E? La vimos que era parecida a la ecuación de la fuerza de la gravedad. Solo que habría que despejarla, ¿verdad? Y ya no sería entonces 9 por Q sub 0 Newton sobre Coulomb. No, en este caso no, porque estamos con fuerza. Vamos a hacer de caso que el Coulomb que tenemos aquí ya se eliminó con lo demás, y por eso nos da solo Newton. Por eso aquí solo es fuerza. Ahorita sí tenemos que calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Bueno, Bien, si lo escribimos entonces, podemos decir que el campo eléctrico
es igual a fuerza sobre carga sub cero. Esa es la ecuación para calcular la magnitud del campo eléctrico. Si ya conocemos, te voy a poner aquí, en la otra estaba F sub cero, si quieren. Aunque con F ya se entiende. Bien, entonces la ecuación es fuerza sobre carga. En este caso, la fuerza que nosotros tenemos arriba, para no confundirla, solo le voy a poner F. Entonces nosotros tenemos arriba la fuerza, que es, en paréntesis, 9 multiplicado por sub 0, y esto es Newton, sobre sub 0, y Q sub 0 está dado en Coulomb. Y entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la división que tenemos aquí. Pero como Q sub 0, que está en el numerador, es exactamente el mismo Q sub 0 que tenemos en el denominador, pues aquí lo podemos eliminar. Este Q sub 0 entonces se nos va a eliminar con el que está en el denominador, y ahora sí me queda 9 Newton sobre Coulomb. Que si podemos ver con el proceso anterior que hicimos, la respuesta es exactamente la misma. Lo único que aquí nos tocó llevarnos el sub 0, porque como no lo conocemos, pues ni modo, nos toca andarlo cargando. Por suerte, cuando aplicamos la ecuación del campo eléctrico, que es fuerza sobre carga, y la carga en este caso como es Q sub 0, pues ahí nos elimina ese valor de Q sub 0. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Todo bien. Ya ven que de las dos formas en que lo hagamos, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. Lo único que si lo hacemos de esta forma alternativa, ya vemos que nos toca un poquito más de trabajo y digamos que pensar un poquito más. Se nos puede llegar a complicar, ya que hay que ocupar dos fórmulas y hay que tener cuidado con las unidades, porque en la parte de arriba, como es fuerza, solo es Newton. No vamos a andar cargando Coulomb. Copien el ejercicio entonces y vamos a continuar.
Me avisan cuando terminen de copiar entonces. No sé si quieren que ponga la otra de arriba, esta, no sé si la terminaron de copiar. Sí, ya, ya estuvo. Entonces voy a poner la de abajo para que la terminen de copiar. Continuamos entonces, pues, para ir avanzando. Vamos ahora con un ejemplo 2. Nos dice que tenemos una carga puntual, Q, que tiene un valor de menos 8 nanocoulomb, la cual nos dice que se localiza en el origen. Y nos dice que obtengamos el vector, ahora sí nos piden el vector de campo eléctrico en el punto del campo, el cual está ubicado en X igual a 1.2 metros y Y en menos 1.6 metros. La solución nos dice que este problema nos pide calcular el vector de campo eléctrico E debido a una carga puntual. Entonces, es necesario obtener ya sea las componentes del vector del campo eléctrico o su magnitud y dirección. Vamos a hacerlo entonces. Copien el enunciado. Y hay que hacer el dibujito ahí para que no se pierdan al momento de hacer el ejercicio. Vamos a poner aquí en una página aparte para tener solo lo necesario. Ya les pongo ahí para que lo copien. Voy a copiar el dibujo. Vale. Copien entonces el enunciado, ya vamos a hacer el ejercicio. Lo que nos están pidiendo, si ustedes se fijan, es ese vector de campo eléctrico que va desde el punto P
hacia o en dirección hacia la carga negativa que está en el origen, que tiene un valor de menos 8 nanocoulombs. Y nos dan la ubicación en el plano XY de ese punto P. Nos dicen que P está ubicada en menos un, perdón, en 1, sí, perdón, en menos 1.6, 1.2 metros. No, al revés era 1.2 metros, menos 1.6. Así es. Me estaba confundiendo, pero sí. Es 1.2 en X y menos 1.6 en Y. Terminen de copiar el enunciado y entonces vamos a hacer el ejercicio.
¿Terminaron de copiar? Sí, Sí, ingeniero. Los demás terminaron. Sí, ingeniero. Sí, 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 ingeniero. Vale, démosle entonces. Vamos a empezar. Bien, ahora como nos están pidiendo el vector de campo eléctrico, ¿cuál sería la ecuación que vamos a utilizar? Es prácticamente la misma que hemos estado viendo, con la única diferencia, ¿cuál es la diferencia que les expliqué yo hace un momento? ¿Qué es lo que teníamos que agregar o quitar para calcular ya sea el vector o la magnitud? O la magnitud. ¿Cuál es la fórmula? Prácticamente es la misma que hemos estado utilizando. No sé si alguien me la puede decir. Así de paso la van repasando y para que no se les olvide. Sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 1 sobre 4 pi. Ya lo puse en mayúscula. 1 sobre 4 pi. Epsilon 0 multiplicado por qué? Por el valor absoluto de Q. Veamos. Q sobre R al cuadrado. Y eso, ¿por qué más tendríamos que multiplicarlo? Les dije, Por, por R, pero no sé cómo se llama es el valor unitario, el valor el, vec- unitario de Q. el vector unitario, perdón, el vector unitario Sí. de R. Bien, ese vector unitario es el que nos va a dar la dirección del campo magnético, del campo eléctrico, perdón. Si no ponemos ese vector unitario, entonces lo que estamos calculando es la magnitud de ese campo eléctrico. Bien, prácticamente eso también lo podemos escribir como K multiplicado por el valor absoluto de Q sobre R al cuadrado, y eso debemos de multiplicarlo por el vector unitario R. Para no estar escribiendo, si quieren, el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, podemos poner K. Y es exactamente lo mismo. Q, ya lo conocemos, nos lo dan en el enunciado, nos dicen que Q es igual a menos 8 nanocoulomb. Y R, pues ese tendríamos que calcularlo nosotros porque como tal no nos lo dan, pero nos dan las coordenadas donde está ubicado ese punto P. Vamos a tener que calcular R. Bien, quiero ver, voy a escribir coordenadas del punto P, P, un rato de no ocupar ese teclado, así que ahí
teclas que no me acuerdo dónde estaban. Bien, veamos las coordenadas. Nos dice que son, a ver aquí, 1.2 en X y menos 1.6 en Y. 1.2, coma, menos 1.6. Con eso vamos a tener que encontrar la distancia R. Y calculando la distancia R, que es la distancia que hay entre la carga Q y el punto P. Para calcular prácticamente es la hipotenusa, ya que nos dan la distancia en X y en Y. Aquí lo podemos ver. Nos dan la distancia en X, que es de 1.2, y la distancia en Y, que es de menos 1.6. Entonces, vamos a calcular R. ¿Cómo calculamos esa distancia R? Si nos dan los catetos y tenemos que encontrar la hipotenusa. Vamos a ver si se acuerda alguien. Freddy, no se duerma ahí. Teorema Oye, de ¿qué pasó? Pitágoras, dice el compañero. Bueno, démosle entonces. Es la raíz cuadrada de 1.2 al cuadrado más, pues aquí lo podemos poner como positivo o negativo porque igual se va a hacer positivo, así que 1.6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me daría esa distancia R? Pues si quieren no pueden poner negativo, pero es lo mismo. ¿Cuánto me da entonces la distancia R? 2. 2 exactamente. Sí, 2 metros. Vale, entonces vamos a decir que R vale 2 metros. Ya con eso, si vemos la ecuación, ya tenemos K, porque K es una constante. Ya tenemos Q, que ya nos lo da el enunciado, que creo que era menos 8 nanocoulombs, si no me recuerdo mal. R, ya lo tenemos, que es 2 metros. R al cuadrado sería 4, entonces. Pero nos hace falta el vector unitario R. Entonces tenemos que calcular el vector unitario R. Calculando el vector unitario R, ¿cómo podemos calcular el vector unitario? Ya habíamos copiado la fórmula hace un momento, casi cuando iniciamos la clase. ¿Cuál es la fórmula para calcular el vector unitario?
¿Alguien me la puede decir? Vamos, ahí les dije que la copiaran hace un momento. Yo tengo que es igual al vector de desplazamiento Es el vector R de desplazamiento. Ajá, sí, sí, sí. Sobre R, sobre, la distancia. exactamente, sobre R, que es la Distancia. distancia. Permítanme un momento. Bien, sigamos entonces. Ya sabemos entonces que debemos de tener el vector R sobre, pues prácticamente su magnitud. Bien, entonces el vector de R ya lo tenemos prácticamente arriba, es 1.2 en I. Vamos a ver si me recuerdo dónde lo sacaba aquí. Bueno, lo voy a tener que hacer. .2 en I menos 1.6 en J. Ese sería entonces el vector R, ya que nos movemos 1.2 en el eje X y menos 1.6 en Y. Entonces por eso nos da que el vector es 1.2 en Y menos 1.6 en J. Y eso va a estar dividido entre la magnitud, que es de 2 metros también. Eso nos daría el vector unitario. Recuerden que el vector unitario es adimensional, no tiene unidades. Entonces, no le vayan a poner que el vector unitario tiene unidades de metros, porque desde ahí van a tener malo el ejercicio. Recuerden, el vector unitario no tiene unidades, por lo que podemos decir que es adimensional. ¿Cuánto nos daría entonces ese vector unitario? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Cómo nos da el vector unitario? Divido ese 1.2 entre 2, ¿cuánto me da? 0.6. 0.6. Eso es en I. 1.6 en I. Menos, ¿cuánto me da 0, perdón, 1.6 entre 2? 0.8. 0.8. Y eso es en J. Entonces el vector unitario es 1.6 en I menos 0.8 en J. Recuerden que también los vectores los podemos escribir de esta forma. 1.6, menos
0.8. Y veamos. Y es exactamente lo mismo. Ya sabemos que cuando están encerrados entre los símbolos de mayor que y menor que, pues es un vector. Eso solo es para recordar. Ahora sí, vamos a calcular el vector de campo eléctrico, el cual es, voy a escribir aquí, E. Recuerden que la E tiene que ser en mayúscula. Y ahora sí, voy a copiarla de arriba para no volverlo a escribir. Y ahora sí ya puedo calcular el vector de campo eléctrico. ¿Cuánto vale esa constante K? ¿Cuál sería el valor de la constante K en este caso entonces? Ya la conocemos, es la misma que hemos venido aplicando desde la unidad 1. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 Newton Newton metro sobre Coulomb. Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahí está. Sería 9x10 a la 9 Newton multiplicado por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y eso va a estar multiplicado por Q. ¿Y Q cuánto era? Q me dice que en el enunciado que es menos 8 nanocoulomb. Escribo aquí entonces menos 8 x10, como es nano, x10, nano es a la menos 9, esto sería coulomb sobre r al cuadrado, que es como R2, si lo multiplico al cuadrado directo, sería 4 metros al cuadrado. Y eso va a estar multiplicado por el vector unitario. Esa sería entonces la ecuación del campo eléctrico. ¿Cómo nos quedaría entonces la respuesta? Recuerden que cuando vayan a hacer la operación, multiplican 9x10 a la 9 por el otro término de Q sobre R al cuadrado, que es menos 8x10 a la menos 9, perdón, sobre 4 metros al cuadrado, y eso lo van a multiplicar por 0.6. Les va a dar la respuesta del vector en Y, y después vuelven a multiplicar todo lo que ya tenemos, pero ahora por el menos 0.8 en J. Aquí podemos ver que los metros al cuadrado
los metros al cuadrado, se me van a eliminar con los otros metros al cuadrado, y este coulomb que está aquí, se me va a eliminar con el cuadrado del el coulomb que está de la letra K. Así que la respuesta me tiene que quedar en Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto me daría la primera componente vectorial? ¿Alguien ha podido hacer ahorita? $10.8. Punto 8, ese sería el I. Esta sería la parte en I, y la otra tendría que ser negativa también. ¿Cuánto le da la coordenada en J? A mí en I me da menos 10.8 y en J a mí me da 14.4 positivo, no sé. Aquí le da positivo. Sí, lo inverso me da a mí, no sé si solo a mí o a los demás también. Necesita un absoluto. Yo tengo esa pregunta, ingeniero. En este caso, con la fórmula, se le va a aplicar siempre valor absoluto. Es que al principio yo vi que no tenía valor absoluto, entonces por eso lo dejé. Sí, ya vamos a ver eso. Por eso les estaba preguntando los signos. Para hacerles una pequeña observación. Porque técnicamente, si lo dejamos con el valor absoluto, les daría, creo que 14.4, me dicen, ¿verdad? Sí, 14.4. Entonces, las unidades serían Newton sobre Joule. Vale. ¿Qué es lo que pasa y que podemos observar de este resultado? Nos dice que la componente en I positiva, voy a dibujar aquí una flecha para ver esto, nos dice que la componente en X positiva, voy a cambiar color, nos dice que la componente en X positiva va hacia la derecha y la otra que dice que va, esta de aquí me dice que va hacia abajo. Bien. Me dice que el campo eléctrico, si lo dejamos así como está, la componente en X tendría que ir a la derecha y la otra, la componente en Y hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros vemos el dibujo?
nos dice que el campo eléctrico tiene que ir en X hacia la izquierda y en Y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos está dando los signos exactamente, bueno, la magnitud está bien, pero los signos nos están dando al revés. Esta flecha, a ver si la puedo cortar. Tendría que ir en esa dirección y esta otra tendría que ir hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la componente en X tiene que ser negativa, pero la componente en Y tiene que ser positiva. Entonces, ¿en qué nos hemos equivocado? En el valor absoluto. No lleva entonces. Exactamente. Desde aquí de la fórmula tenemos que ver que cuando vayamos a calcular el campo eléctrico, pero el vector, hay que tener esa aclaración. Si vamos a calcular el vector de campo eléctrico, esa Q debe de tener el signo que tiene la carga. Entonces no tenemos que utilizar el valor absoluto, solo cuando vayamos a calcular el vector de campo eléctrico. Entonces aquí lo voy a quitar. Y solo tiene que ir Q. Esa es la diferencia entre la... No me deja borrar. Voy a copiar esto. Aquí abajo. Bien, entonces, veamos aquí arriba primero, antes de arreglar abajo. Entonces recuerden que si nosotros vamos a calcular el vector de campo eléctrico, entonces la fórmula no debe de llevar el valor absoluto. Pero si nosotros, como en el primer ejemplo, voy a regresarme a la primera diapositiva, si nosotros queremos calcular la magnitud del campo eléctrico, ahí sí, aquí sí tenemos que utilizar el valor absoluto. Entonces recuerden, si vamos a calcular la magnitud, sí vamos a utilizar el valor absoluto. Pero si nosotros queremos el vector de campo eléctrico, ahí sí la Q no debe de llevar el valor absoluto. No sé si quedamos claros. Sí, ingeniero. Vale, voy a arreglar entonces aquí abajo. Esto es menos 8 y 10 a la menos 9. La menos 9. Coulomb. Ahora sí, el Coulomb siempre se elimina. Entonces nos tendría que quedar así como lo acabo de escribir, sin el valor absoluto. Ya si le quitamos el valor absoluto, entonces la componente en X me tiene que dar negativa y la componente en Y me da positiva. Ya apunta hacia arriba la dirección en Y y la dirección en X apunta hacia la izquierda. Y esto de aquí sí ya es la respuesta que nosotros andábamos buscando. Entonces el vector de campo eléctrico vale menos 10.8 en I más 14.4 en J.
Y todo eso es, lo voy a poner entre paréntesis, porque los newtons sobre Coulomb están afectando todo el vector. Ahí está. Entonces ya tenemos que el vector del campo eléctrico vale menos 10.8 en I más 14.4 en J. Newton sobre Coulomb. Y ahora sí ya esa sería la respuesta correcta. Entonces siempre recuerden, si vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico, la letra Q o la carga, en este caso, debe de ir encerrada entre un valor absoluto. Pero si solo vamos a calcular el vector de campo eléctrico, ahí sí la letra Q, en este caso la carga, debe de conservar su signo. No sé si queda claro eso. ¿O tienen alguna pregunta hasta el momento? Todo bien, ingeniero. Va, terminen de copiar el ejercicio si no lo han copiado. ¿Seguros que no tienen alguna pregunta? Ya ven que vamos a tener que estar trabajando con, con vectores. Hay que tener claro, y si no se recuerdan, pues les recomiendo que repasen un poquito de vectores. Ya vamos a ver que al menos en las primeras 4 unidades de lo principal podría decir que vamos a trabajar con vectores. Por eso les decía yo que si tienen preguntas o si creen que les hace falta o que no se recuerdan de lo de vectores, sí, les recomiendo que repasen y practiquen un poquito eso. Si no tienen ninguna pregunta y ya terminan de copiar, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Nos veríamos el día de mañana. Supongo yo que vamos a continuar todavía con virtual. No nos ha dicho nada el ingeniero Franklin, pero yo supongo que sí vamos a estar virtual también para mañana. En dado caso, ya sea que continuemos en virtual o ya de forma presencial, pues yo les avisaría en el transcurso del día o en la noche. Si
no tienen ninguna pregunta, pues nos quedamos hasta aquí. Yo, ingeniero, quería saber si estas diapositivas ya están en el campus. ¿No? Las de la unidad 1 creería yo que sí ya se las subí. Las de la unidad 2 todavía no las he subido. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Bueno, hasta luego. Hasta mañana.